en motores de corriente alterna, el modelo que se usa en electrónica es mucho más elaborado que el que figura en las referencias que estamos usando en los libros actuales, ¿no? Uno de esos libros yo ya se los he copiado ahí a los materiales, pero esos temas serían para el segundo cuatrimestre. Al paso que vamos en estas 2 semanas, estaríamos haciendo un repaso y sin duda nuestro primer parcial o evaluación, algún tipo de evaluación haremos, ¿sí? Y algunos temas exploraremos en nuestro parcial, ¿sí? Dentro de los temas posibles, sin duda están todos los vistos, que no son muchos, pero que pueden ser medianamente elaborados, como pueden ser circuitos magnéticos, ensayos de transformador, circuito equivalente y transformadores trifásicos. Aparte de eso, tendríamos también un poco de la práctica de circuitos básicos de ladder, ¿no? Circuitos de solución con ladder, algún ejercicio o algo por el estilo para resolver. ¿Cómo lo vamos a tomar? Bueno, yo tampoco lo sé, pero ya le voy a encontrar la vuelta de acá hasta el día que lo tomemos, que será de acá a 2 semanas, ¿no? El 23. Después vemos en detalle cómo haremos para tomarlo, ¿no? Si lo hacemos vía Moodle, vía Classroom o algún otro método, ¿no? Bueno, es difícil, la verdad que no llego con el tiempo, ¿no? Sí, es cierto que sería bueno que ustedes tengan todas las devoluciones a tiempo, pero no llego con el tiempo, no me da el tiempo. Ustedes son demasiados y entre las otras clases que tengo y, bueno, corregir todos los ejercicios se me hace muy difícil. Así que, evidentemente, en 2 semanas no voy a terminar de corregir todos los ejercicios. Las respuestas. Bueno, los ejercicios del Fraile Mora tenían respuesta. En los otros, ¿cuáles otros pueden ser? De hecho, no todos me han entregado los ejercicios, ¿no? Veamos un poco. Circuitos magnéticos. En este 14 que no entregaron. En este 18 que no entregaron. Y en este 23 que no entregaron, ¿no? Este de transformadores era muy fácil de verificar con este de laboratorio de transformadores, ¿sí? Así que si ustedes hicieron estos ejercicios, los podían comprobar a todos mediante el de transformadores de Aula Moisan, ¿no? El de los trifásicos, salvo los detalles trifásicos de cálculo, las raíces de 3 o las multiplicaciones por 3 donde corresponda, los modelos equivalentes, una vez más, se pueden comprobar en el laboratorio de transformadores, ¿no? De Moisan. Y hay algunas herramientas más que no me acuerdo si les mostré. Ahí, a ver. Por ejemplo, tienen ustedes índices horarios. Este programa de Aula Moisan, ¿se ve? Sí, ahora sí. Ah, caramba. Bueno, decía que estos son los prácticos entregados, ¿no? Acá hay circuitos magnéticos, hay 13 que yo devolví, puede haber alguno que otro que no entregó, que no los corrigieron más. En los de ensayos de transformadores, bueno, hay 9 personas que no los hicieron. En este 14 que no entregaron nada. Y decía que este práctico de ensayos de transformadores, este se puede verificar completo en este laboratorio Moisan de Aula Moisan, ¿no?
se puede verificar completo todo el práctico 2 en este. El práctico 3 se puede verificar todos los circuitos equivalentes. Todos los circuitos equivalentes. En todos los ejercicios había circuitos equivalentes, creo que eran 4. ¿Sí? Al 19, 20, 21 y 22. Eran 4. Los 4 circuitos equivalentes se pueden verificar mediante el aula Moisan de transformador. Aparte de eso, existen en aula Moisan algunos otros utilitarios, por ejemplo este. Este no lo vimos, no se los mostré. En este podemos elegir el orden de alimentación de las líneas trifásicas, puedo cambiarlo. ¿Sí? Ven cómo están conectados. La bobina principal, la segunda y la tercera van conectados según la conexión que yo le indique. ¿Sí? Fíjense cómo cambian las conexiones ahí, ¿no? Aparte de ello, puedo determinar, se me ha olvidado cuál es el paso acá. Acá está. Puedo dibujarles el circuito que corresponde, es decir, conectarlo como corresponda. Por ejemplo, una estrella. ¿Sí? También podría ser una estrella invertida. ¿Sí? Una estrella invertida. ¿Sí? Tenemos la estrella directa y la estrella invertida, ¿no? Después tendríamos, perdón, iba a dejar en este. Después tenemos cómo elegir el secundario. Entonces en el secundario podemos elegir una vez más las conexiones. Recuerden que en el secundario pueden aparecer las conexiones de tipo zigzag para bobina dos partidos. Entonces, acá tenemos. Estrella en el otro sentido. Triángulo de sentido inverso. Y triángulo, perdón, y se acabó. El triángulo hay en uno y en otro sentido. Lo mismo que la estrella. Luego tenemos los zigzag, ¿no? Conexiones de zigzag. ¿Sí? De todos modos, volviendo a algún caso típico, por ejemplo, este. ¿Sí? Este caso estaba en uno de los problemas, ¿no? En este caso, finalmente tenemos que elegir el orden de selección de las alimentaciones, suponiendo que son en el orden principal y no en otros. Tendríamos ahí el índice horario, ¿no? Entonces pueden ver cómo se genera el vector en función del triángulo, en función de las conexiones que hicimos, ¿no? Si a este lo invertimos, fíjense, ¿sí? El fasor queda para el otro lado. Básicamente son complementarios respecto de la vertical en este caso, ¿no? Que es la referencia del fasor del primario, ¿no? Si invertimos este, de nuevo, fíjense que tenemos, este sería el ID11, ¿sí? ID11. En el inverso sería el ID1, ¿no? Son más y menos 30 grados. Lo que pasa es que menos 30 grados no se mide en positivo, que corresponden, siendo 12, 12 menos 1, 11. 11 el índice horario para este, ¿no? Si tuviéramos en cambio aquí un triángulo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, perdón, una estrella, pero en la posición invertida. Fíjense que hay un complemento respecto de estábamos en el 1 o no. A ver. Sí, en el 1, fíjense que pasamos por invertir la estrella al 7, ¿no? Del 1 al 7, 180 grados de diferencia. ¿Sí? Lo mismo ocurre para este. Si este lo cambio por el inverso, ¿sí? Ocurre el complemento que teníamos. Bueno, sería respecto de la vertical en el sentido invertido. Otros más 30 por acá, menos 30 por acá, ¿no? Así que nos queda en 5. Si a su vez a este le cambio de nuevo a este, otra vez lo tenemos el opuesto del 5, que sería el 11, en 180 grados. ¿Sí? Pueden jugar un poco con este para conocer las configuraciones entonces de triángulos, estrellas, en fin, y los zigzag incluidos. Ese era uno de los auxiliares que tiene Aula Moisan. Otro, me parece que era... Bueno, esto es bastante fundamental en teoría de circuitos, no era este. Vamos a probar, este otro era importante. Ese y este.
Aquí tenemos un triángulo, o sea, conexiones de alimentación en triángulo y en estrella, ¿no? Una fuente trifásica, pero en este hay un triángulo y en este hay una estrella. Entonces, en este caso, podían comprobar cuáles son los valores de una y otra conexión, ¿no? Cuáles son los valores de una y otra conexión, dependiendo de la conexión que ustedes tenían. Si triángulos o estrellas, en el caso de primarios o secundarios, siempre y cuando ajusten los valores correspondientes de alimentación, ¿no? Siempre y cuando ajusten los valores correspondientes de alimentación. Aquí están en 230 porque creo que es la norma española, que tiene 230 voltios para las líneas domésticas. ¿Sí? Si tuvieran, bueno, por ejemplo, decía, fíjense, acá la corriente que tenemos, 6,9 amperes para una carga trifásica de 100 ohms, ¿sí? Eso corresponde, entre otras cosas, a una carga de el tercio, o lo que es lo mismo del triple, para una estrella, ¿no? Entonces ahí tenemos, no sé si la escribí bien, dije al revés y lo modifiqué de manera contraria. Era 33, no, acá lo puse mal. Ahí está. ¿Sí? Si se fijan, ahí tenemos la misma corriente, 6,9 amperes, para cargas de 100 ohm en triángulo contra cargas de 1/3 en estrella. ¿Sí? Bueno, este tipo de comprobaciones les pueden ayudar a comparar sus soluciones estrella-triángulo, que había unas cuantas en los ejercicios de trifásico, ¿no? Bueno, esto es como auxiliares para verificar, ¿no? Y lo que decía, no tengo tiempo suficiente de terminar con verificar todos sus ejercicios en la forma que particularmente lo hayan realizado. En cuanto a respuestas, fíjense que ustedes tienen las respuestas en el propio Fraile Mora, figuran las respuestas numéricas, no el procedimiento, de cada caso, ¿no? Salvo algún que otro error que me parece haber visto en el Fraile Mora, debería darles lo correspondiente que en Fraile Mora se responde. Después, ¿qué otro detalle decíamos acá? Bueno, de diagramas de contactos, ¿sí? Bueno, para eso están los simuladores, para verificar que lo que ustedes han hecho resuelve el problema, ¿no? De todos modos, tengo 23 personas que no han entregado nada, ¿no? 23 personas que no han entregado nada. No sé si, siendo que ustedes son tantos en la clase, supongamos en este momento son 30, supongo yo que muchos de los que no han entregado nada están en clase, ¿no? Y, ¿qué otro detalle era? Bueno, esos son los temas vistos y esos son los temas que en principio estaríamos evaluando en un parcial el martes de acá a 2 semanas, ¿sí? En cuanto a cómo plantear los ejercicios, decimos que tienen esas ayudas y pueden ustedes emplearlos para resolver los casos, ¿no? A ver si teníamos... estas otras herramientas de Aula Moisa están ahí para instalar, no tienen que buscarlas en el sitio. No sé si los tenía acá a mano. A ver. Acá en Aula Moisan, algunos están en forma online, no todos, ¿sí? Hay unos pocos que están en forma online. Y acá dentro de esto está índices horarios, que es uno de los que les mostré. El otro
creo que era este, trifásicos. Estaba estrella y triángulo. Después, ¿cuál otro era? De transformadores estaba... No, era este, transformadores es el que ya usamos, ¿no? Transformadores monofásicos. Y equivalencia de modelos de transformadores, que es una variante de este, que creo que es el que tengo instalado yo, que muestra el modelo aislado eléctricamente. Después no recuerdo, algunos otros hay que pueden serles útiles, pero con eso pueden ayudarse para comprobar que lo que ustedes han construido es correcto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando resolví algunos de esos ejercicios, montaba el circuito equivalente en el aula Moisan y verificaba que los valores sean los correctos, ¿no? A ver si tengo alguno grabado para mostrarles. Aula Moisan. Ah, no, pero tendría que buscar... Oh, pucha. Acá está. ¿Me lo abrió? Ahí está. Veamos. Ahora sí. Bueno, aquí yo había capturado, pero me cacho un día. ¿Qué miércoles pasa? Aquí yo había capturado algunas de esas soluciones, supongamos. El 321. Acá tengo, por ejemplo, el 321. El 321 yo lo resolví a mano y después monté aquí los valores para comprobar. No sé si era este. No lo acuerdo, es. Vamos a ver el otro. Este creo que era. Bueno, en este, por ejemplo, a ver si tenemos los datos a mano. ¿Este cuál era? Solución de 320. 320. La 320. Acá en la 320, fíjense, aquí se dan los resultados, ¿sí? 50K, 1747 ohms para la XMU, 1,5 para el RCC, cerca de unos 10 para XCC. La conexión es la ID11, que es la que recién estábamos viendo en el software de índices horarios. Bueno, yo la calculé y no me da 50K, sino 5K. Supongo que puede ser un error en el file Mora cuando han escrito el valor de la solución. 5K y sí me da 1747 de XMU. En cuanto a la RCC y la XCC, no recuerdo cuánto daba del file Mora, a ver, 1,5 y 10. A mí no me dio 1,5 y 10, me dio, ¿qué sería? Doble de 225,
4,50. 4,50 y acá cerca de 30. 4,50 y cerca de 30, 29 y algo. Los he partido en dos, los he representado acá en el circuito equivalente, y con eso le he cargado una carga de un número muy grande para que oficie de circuito abierto, ¿sí? Y he puesto la tensión que corresponde, que es 577 voltios, que es la tensión, si yo no me equivoco, es la tensión, a ver, déjenme ver si tengo los papeles. Ejercicio, ¿cuánto era? ¿19? Pueden participar si quieren, ¿no? ¿20 no dijo, profe? No sé, ya me perdí yo. Es Sí, me parece que dijo 20. 320, bueno, acá lo tengo. El 320 me daba, ahí está, tensión de cortocircuito del secundario me dio 10 voltios, que, perdón, de cortocircuito, era el del circuito abierto. Circuito abierto teníamos de datos 100 voltios, pero esa era la tensión de línea, ¿sí? 100 voltios en el secundario, que multiplicado por el factor M, pero como tensión de una estrella, porque estamos llevando al lado de estrella, me queda en 577 voltios, ¿no? Porque tenemos tensión de 1000 voltios, ¿sí? Así que ese, por el factor que corresponde, ¿sí? Nos daba los 577 voltios que le he puesto de alimentación al circuito equivalente, y lo que pueden ver es que caen unos 65 vatios, potencia absoluta de 65 vatios, ¿sí? Si se fijan en el dato del 320, el dato era que la potencia, recuerden que la potencia estaba medida ahí con el método de los 2 vatímetros, con lo cual había que restar uno del otro, ya estaba con el signo negativo, en realidad es sumarlo, eso nos daba unos 200 vatios. Los 65 y pico de vatios que me da ahí es el tercio. ¿Por qué? Porque es uno por cada fase, ¿no? Este es el equivalente de una de las fases en una estrella, así que me da alrededor de 66 vatios, multiplicado por 3 son los 200 vatios que nos daba en el problema, ¿no? Recuerden que estamos haciendo el circuito equivalente de una fase por vez, ¿sí? Para eso es que empleábamos la equivalencia de las estrellas, ¿no? Las estrellas nos permitían, bueno, casi de manera directa, representar tan solo un único bobinado con sus características, y sin embargo tener el equivalente de todo el trifásico. Multiplicándolo por 3 obtendríamos los valores que corresponden, ¿no? En potencia es lo mismo. En tensión y corriente, bueno, dependen de que hayan sido medidos en función de su fase, ¿no? Si son de fase, van a ser 3 veces la potencia del consumo de una fase. En el caso de que utilicen el triángulo, no. En el caso del triángulo tienen que utilizar el factor raíz de 3, ¿no? Si tienen tensión de línea y corriente de línea, para el caso del triángulo van a tener que utilizar un factor de raíz de 3, ¿no? En caso de la potencia va a tener que seguir dando el tercio. Esta es la prueba sería la prueba de vacío. Aquí tenemos la prueba de corto. La prueba de corto con los valores que había encontrado, que son 225, en realidad es el doble, ¿no? 225 y 1482, que serían algo como 450 y cerca de 30 para el RCC XCC no discriminado, acá lo hemos partido en dos, y utilizo de nuevo RF y XMU en los valores que yo había encontrado, ¿no? 5K y 1747. Acá la tensión, como sí es la tensión de corto, la tensión de corto dice que es 10 voltios. Bueno, la tensión de corto son 10 voltios y estamos en un factor, relación de transformación, pueden verlo ustedes ahí, de 10, bueno, directamente le he aplicado 100 voltios, es decir, que lo estoy haciendo desde el lado del primario, ¿no? Lo estoy haciendo desde el lado del primario, ya que ha sido reflejado el primario y por eso estoy poniendo la tensión que corresponde de cortocircuito para el lado del primario, como si la prueba de cortocircuito hubiera sido hecha desde el primario. Fíjense que la ZCC, la Z de carga, es un 0, ¿no? Para que sea un corto. ¿Qué otra cosa? Aquí la potencia es 50 vatios. Una vez más, si ustedes verifican la potencia que tiene que darle por el método de los 2 vatímetros, daba 150 vatios, ¿sí?
Una vez más, esto nos verifica, ¿por qué? Porque es el tercio justo, ¿sí? Estamos en el equivalente de una sola de la fase y tenemos 50 vatios en el modelo equivalente, ¿sí? Esto es una verificación. Como pueden ver, tenemos ahí dos métodos que hemos mostrado cómo, si ustedes aprovechan este tipo de herramientas, pueden verificar tranquilamente si lo que han hecho ustedes verifica los datos del problema, ¿no? Si verifica los datos del problema, ¿sí? Por otro lado, están las respuestas del Fraile Mora. Lo que sí el Fraile Mora aquí, en este RCXCC, creo que lo ha referido. Si el mío está referido a la estrella, este debe estar referido al triángulo, o viceversa, ahora no recuerdo cuál es cuál. Pero el modelo equivalente tiene que estar dando lo mismo, ¿no? Si ustedes montan este modelo equivalente, salvo por el 50K, que creo que es un error, deberías también verificarles, entre otras cosas, la potencia, ¿no? A mí me verifica incluso la corriente. A mí me dio unas corrientes donde estaba en este, acá está. Estas corrientes yo las encontré por cálculo, 333, que la corriente realmente del lado del secundario hubiera sido de 33 por el factor de relación de transformación, ¿no? ¿Cómo se llama en el nuestro? ¿Se llama M? M, ¿no? Acá dice RT, relación de transformación es nuestro M. Así M, que eso sí me verifica en los cálculos, sí. Ese es el método que sugiero que ustedes hagan para verificar los ejercicios de transformador, ¿no? Una vez que hayan obtenido sus valores, vuélquenlos al simulador por fase y ustedes deberían encontrar que les verifica. Potencias, corrientes y tensiones no son resultantes, generalmente son tensiones, a ver, la tensión aplicada es una tensión que ustedes eligen, ustedes escriben. Las corrientes y las potencias son resultantes en la simulación esta. Esas les permiten verificar si lo que han hecho es lo correcto, ¿no? Para que sea lo correcto tiene que verificarse que la potencia que consume el circuito sea la del trifásico, es decir, que acá tiene que ser un tercio, ¿no? En este modelo equivalente. No hacemos un modelo equivalente de los tres a la vez. Puede hacerse el modelo equivalente de los tres a la vez, pero no va a dar estos valores, que son los valores que se le han pedido que encuentren, ¿no? En la mayor parte de los problemas se dice, supongamos, encuentre los parámetros del modelo equivalente y los parámetros, ¿cuáles son los que vamos a encontrar? XCC, ZCC, XMU y RFE. En algunos problemas se desprecia la rama en paralelo, es decir, la RFE y la XMU, así que es todavía más simple. El circuito equivalente solo posee dos elementos, ni siquiera hay que partirlo en dos, como en este caso, pero para la verificación pueden ustedes partirlo en dos o concentrarlos en el secundario, ¿no? Recuerden, concentrarlo en el secundario si utilizan 0 para este. No pongan ceros en este lado porque no les va a dar, no va a funcionar el simulador. Como está armado, no sé cómo está armado, pero evidentemente no trabaja cuando tiene ceros en el secundario, ¿sí? Pues es probable porque los cálculos está cerrando por el lado de la carga, ¿sí? Así que mediante este tipo de herramientas, más probablemente les puedan servir las herramientas de verificación, equivalencias estrella-triángulo que recién les mostré, y el de índices puede ayudarles a verificar los problemas que tienen, para hacer de trifásico. En trifásico no hace falta que ustedes resuelvan los casos de paralelo de transformador, ¿no? En algunos de esos ejercicios se menciona el paralelo de transformadores, no lo hemos visto, no lo estamos solucionando, tampoco lo vamos a tomar, ¿sí? Si lo han visto por su cuenta, está en el Fraile Mora, no es muy difícil, solo hay un par de comparaciones que hacer, también se puede resolver, pero no es algo que nos estemos concentrando en ello, ¿sí? Solo estamos haciendo. ¿Cómo trabaja un sistema trifásico de transformador? Hay que tener en cuenta bien las raíces de 3 en el lugar que correspondan para las equivalencias de tensiones y corrientes. Hecho eso, están ustedes en un sistema monofásico equivalente. Lo tienen que hacer por cada una de las fases, es decir, por una fase y es suficiente. Hecho por una fase, todavía pueden comprobarlo aquí en esto. Y si acaso tuviéramos en el parcial esto, yo no puedo impedir que ustedes usen ese simulador, así que también es un verificador de lo que están haciendo, ¿sí? En todo caso, practíquenlo antes para que les pueda ayudar durante el parcial si tienen que hacer un cálculo en el cual deban verificar que les está saliendo bien, ¿no? ¿Qué otro detalle había? Bueno, en alguno que otro es probable que les pueda servir o la aproximación de CAP o el circuito equivalente. Es más fácil por el circuito equivalente que por la aproximación de CAP. La aproximación de CAP tiene
unos cuantos detalles que habría que recordar en la ecuación y tener de dato. Es más fácil hacerlo por el circuito equivalente. Si les piden qué tensión cae en la carga, conecten la carga con el circuito equivalente, ¿no? Y tienen un Kirchhoff que resolver, ¿no? Ahí, de hecho, en este incluso pueden simular la carga. También lo pueden simular en el que vimos recién, en el trifásico. Si es una carga triangular, ponen la carga triangular con los valores que corresponden. Pueden verificar las corrientes y creo que también la tensión, no estoy seguro. Las corrientes definitivamente las pueden verificar. Las potencias, seguramente. Las tensiones creo que están definidas por uno, así que, bueno, habría que probar con las tensiones que han encontrado como resultado para ver si las corrientes dan lo que corresponde y las tensiones son las correctas. Lo mismo acá. ¿Sí? Así que acá sería muy importante que si ustedes están haciendo la prueba de cortocircuito, guarda, porque no tienen que utilizar ustedes aquí las nominales del secundario, tienen que usar las nominales del primario. Si usan las nominales del secundario, tienen que tener reflejado adecuadamente los valores, ¿no? Tienen que tener reflejado adecuadamente los valores. Fíjense que acá, esta es una prueba de corto, ¿sí? De corto, y no tiene, ¿cuánto era el dato? Tensión de corto del secundario, 10 voltios. ¿Por qué le puse 100? Porque lo he trasladado al primario. Y como lo traslado al primario, tiene que ser 10 veces más grande por la relación de transformación. Así que la prueba aquí es con el reflejo al primario, ¿no? Con el reflejo al primario. No con los valores nominales del secundario. ¿De acuerdo? Así que teniendo en cuenta esos detalles, deben ustedes comprobar que la tensión aplicada de cortocircuito o la tensión aplicada nominal sea la correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, en este otro, en el 320, pero en la parte de la prueba de vacío. ¿Por qué apliqué yo 577 voltios y no 1000 voltios como teníamos de dato? Aquí tenemos tensión de línea, 1000 voltios. ¿Por qué no usé 1000 voltios? Porque está dividido por raíz de 3. Está dividido por raíz de 3. ¿Sí? No sé si ¿se ve el PDF? No. Aquí, fíjense, este es el 320. Tenemos 1000 voltios a 100 voltios. Pero fíjense la medición. La medición está entre fases. Yo estoy haciendo el modelo equivalente de una fase en estrella. Y esta medición es lo que ocurriría si tuviéramos una aplicación triángulo. No tenemos una aplicación triángulo. Así que convertir esta tensión en la tensión de fase de esta bobina, o de alguna de ellas, es lo mismo, ¿no? Entonces, si la convierten, ahí tenemos el 1000 sobre raíz de 3. ¿Nos da 500 y pico o no? Yo no me acuerdo, pero bueno. 1000 dividido raíz de 3. 577, ¿sí? Esa es la tensión que yo usé en el modelo equivalente aquí. 577, que es la verdadera tensión aplicada sobre, digo mal, a ver, no, sí, está bien, es los 577 que está recibiendo la bobina del primario, ¿no? El circuito equivalente que estamos obteniendo es del primario porque ha sido hecha del lado primario. En cambio, el circuito de la prueba en corto ha sido hecho del lado de baja tensión, ¿puede ser? Ahí no me acuerdo. A ver, leamos el problema. Sí, está el B en el lado de baja tensión. B2S. ¿Sí? Bueno. A fin de cuentas. Fíjense, por ejemplo, este problema 320. A ver, 320, ¿qué teníamos? Nos pide parámetros del circuito equivalente por fase del transformador reducido al primario. Entonces, bueno, los cálculos no son muy difíciles, ni tampoco hay nada sacado de la galera. Fíjense que lo primero que hay que hacer es transformar estas mediciones que son de trifásico a el monofásico, es decir, para una bobina. Hecho eso, el resto es lo que hicimos en el práctico anterior.
Entonces aquí lo extraño que es, hay dos potencias, y una de ellas nos figura negativo. Nunca había visto potencias negativas. Bueno, es el método de los dos batímetros en el que la suma de estas dos potencias, ¿sí? La suma de estas dos potencias nos va a dar la potencia total, ¿no? La potencia total. A ver, esa potencia, claro, la potencia total del sistema trifásico, ¿no? Sistema total consumido del sistema trifásico. ¿Por qué una es negativa de la otra? Porque estamos midiendo la corriente de uno en un sentido y la corriente del otro en el sentido contrario, ¿no? Entonces necesariamente van a estar, si tuvieran ustedes un triángulo, se darían cuenta que hay una confluencia de corrientes entrando a los mismos elementos. Si no lo tenemos en una estrella, de todos modos, estamos midiendo una corriente en uno y otro sentido, con lo cual tenemos que restarlos, ¿no? Las potencias tendríamos que restarlas. Va a dar uno negativo del otro. Los batímetros no dan negativo, ¿no? Los batímetros no dan negativo. Van a golpear la aguja contra el lado contrario si los conectan mal. Lo que se hace es invertir alguna de las conexiones, ¿no? O la de corriente o la de tensión. Y se le asigna el valor negativo porque efectivamente están midiendo los dos en el mismo sentido, ¿no? Al hacer la resta, ¿no? Fíjense que a la misma corriente que entra la están midiendo en uno y otro sentido, ¿no? En todo caso, eso pueden repasar el método de los dos batímetros. No recuerdo que esté en el Fraile Mora, habría que ver alguna otra fuente. Bueno, hecho la suma de potencias, que no es otra cosa que una diferencia porque están medidos en sentidos contrarios, nos da la potencia total del sistema. Como la potencia total del sistema es un tercio para cada fase, pueden tomar ustedes el tercio como referencia y ya está. ¿Sí? ¿Qué otro detalle hay en este? Ángulo horario. El ángulo horario uno lo puede deducir si tiene práctica mirando estos gráficos que han sido puestos convencionalmente en el orden a propósito, en saber que la fase está alineada de tal manera de que A con A' están induciendo sobre A y A' minúscula. Pero fíjense que las demás, o sea, los otros dos vectores o fasores parten de esta verticalidad, de esta tensión A, y se conectan según la conexión que hayan hecho, que aquí les está diciendo cuál es la conexión. A está conectado con el B', y B está conectado con el C'. Bueno, si tienen ese tipo de conexiones, no quedan otra que los fasores apunten hacia aquel lado. Si montan uno con el otro, los fasores, tiene que estar centrado, así que ahí va a aparecer el fasor que corresponde. Una de dos, o lo hacen gráficamente, o aprovechen el auxiliar Aula Moisa, para aprenderse ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las combinaciones que se hacen para poder encontrar el índice horario? O lo que es lo mismo, el ángulo equivalente de desfasaje. ¿Qué otro detalle había? Bueno, este no tiene mayores detalles. Veamos el 319. 319. Tenemos un transformador trifásico de 100 kilovoltios, 400 a 6600 voltios. Entonces este es un reductor. El lado de alta tensión es el secundario. ¿Sí? El lado de alta tensión es el secundario. ¿Qué otro detalle? Prueba de vacío, hecha del lado de baja tensión, que es el primario. Tenemos 400 voltios, 1250 vatios. Cortocircuito, 314 voltios, plena carga. Dice plena carga. Cuando dice plena carga, ¿qué hay que hacer para averiguar en ese tipo de problemas? Cuando habla de plena carga de un transformador, ¿qué nos falta averiguar? Dice, tenemos un transformador trifásico de 100 kilovolts de potencia aparente. Es de 400 a 6600 voltios en 50 Hz, o sea que es un transformador reductor, su primario trabaja a 400 voltios. Dice que la conexión es estrella-triángulo, con lo cual
tenemos 400 voltios del lado de la estrella. No. Tenemos 400 en raíz de 3. Del lado del triángulo, ¿qué tensión tenemos? ¿Tenemos 6.600? Sí, tenemos 6.600 porque está en triángulo. Es entre fase y fase lo que nos dan de dato. Lo que llamamos tensión de línea. Bien, dice vacío. La prueba de vacío fue hecha sobre 400 voltios, es decir, que fue hecho del lado de baja tensión. Y le ha dado 1.250 vatios de consumo. ¿Sí? 1.250 vatios de consumo. ¿Qué otro detalle? Cortocircuito, 314 voltios. Corriente de plena carga, 1.600 vatios de consumo, medidos del lado de alta tensión. Bueno, si está medido del lado de alta tensión, ese es el secundario, ¿cierto? Está hecho del secundario. ¿Qué otro detalle? Bueno, calcule el rendimiento a plena carga. ¿Cuánto es la corriente de plena carga? La nominal. Sin duda la nominal. ¿Cómo la calculamos? Con la potencia aparente del transformador y el voltaje de entrada. En el secundario. Va a estar en relación de 3. Bueno, está bien. En general la vamos a calcular, exacto, por la relación de 3 o relación de raíz de 3 si corresponde, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación que utilizamos para calcular en el caso de que sean tensiones de línea? ¿Cuál es la expresión para la potencia aparente con tensiones de línea? Es decir, las del triángulo. ¿Cómo, perdón? Como dice Abigail, ¿no? Con raíz de 3. No es 3 veces, sino, ¿cuánto era? 1,7. Casi 2 veces la potencia de tensión de línea por por corriente de línea. ¿Sí? Es raíz de 3 por ese producto. Cuando uno trabaja con triángulos, ¿no? En cambio, en las estrellas está independizado la tensión y la corriente, está independizado. Entonces, sencillamente, cada una de las fases multiplicada por 3, y ya está. 3 por la tensión de fase, por la corriente de fase o línea en ese caso, ¿sí? En cambio, en este caso que estamos del lado del triángulo, tenemos que hacerlo por raíz de 3, ¿no? Despejen adecuadamente y tienen ustedes la corriente nominal, ¿sí? Despejen adecuadamente y tienen la corriente nominal. Si estuvieran en una estrella, despejan y siempre tendrían un 3 y no una raíz de 3. Pero están en un triángulo del lado del secundario. Así que la corriente de plena carga del secundario debe tener un factor raíz de 3. Debe tener un factor raíz de 3. ¿Sí? Bueno, los rendimientos a media carga, los rendimientos se calculan con una fórmula que ha sido definida en función del índice de carga, ¿no? Si es plena carga, si es carga unidad, o si es carga, ¿qué más? A ver, carga unidad y con factor de potencia unidad y plena carga. Tienen que ustedes aplicar el ETA con lo que corresponda, ¿no? Si es a factor de potencia 0,8 y si es plena carga, ¿no? O media carga será la mitad de lo que han encontrado ustedes de corriente. ¿Y qué otro detalle tenemos? Factor de potencia unidad, en vez de ser 0,8 es 1,1 y se aplica de manera directa, ¿no? ¿Qué otro detalle? Potencia aparente de máximo rendimiento y rendimiento máximo con FDP unidad. Una vez más,
La potencia aparente en esos casos tendrán que ajustarla según corresponde con el índice de rendimiento. Se saca del índice de rendimiento, la misma fórmula. Tensión necesaria en el primario para el caso A. Caso A, rendimiento a plena carga. Si la tensión secundaria se mantiene en 6.600 voltios. Habla de tensión necesaria para caso A, rendimiento. Claro, la carga es, tenemos plena carga, es decir, que tenemos una impedancia de carga que nos permite tener plena carga, que es un factor 0,8 en retraso, lo que quiere decir que es un 0,8 de retraso sería que tenemos un sistema RL de carga, ¿no? Tenemos un sistema RL, tienen que ustedes calcular la Z de carga, que tiene un componente R y un componente L que da por coseno de phi 0,8 en retraso, ¿sí? A ese, ¿qué otra cosa más? Le estamos aplicando 6.600 voltios, ¿sí? Si tiene 6.600 voltios la carga, ¿cuánto tenemos que darle en el primario? Un poquito más. Ese poquito más pueden calcular ustedes por el circuito equivalente, ¿no? Ponen el circuito equivalente, le conectan la carga y entonces hacen el cálculo hacia atrás. Tienen 6.600 sobre la carga y hacia atrás tienen que ir sumando las tensiones extra que les va a dar el circuito equivalente. Entonces con ese método van a encontrar la tensión que es un poco superior. De hecho, ahí está la respuesta. Fíjense que dice que son, en vez de ser 400 voltios, hay que darle 416 para que con las caídas que ocurren sobre el circuito equivalente, llega la carga justo 6.600. ¿Se entiende eso que se plantea ahí? ¿Se entiende lo que se plantea ahí en el punto D? Sí, profe, yo ese lo resolví aplicando la fórmula de CAP igual. Bueno, está bien, la fórmula de CAP, bueno, es una buena aproximación. Otra fórmula de aproximación es aplicar el circuito equivalente, es lo mismo. Puede dar diferencias de aproximación. Recuerden ustedes que todo, aún el circuito equivalente es un circuito de aproximación, ¿no? Me parece que más fácil de razonar es el circuito equivalente. El de CAP no es que sea muy difícil, pero bueno, si uno tuviera que generar la ecuación, una de dos, o la memorizan, o generar la ecuación toma un rato de resolución analítica, ¿no? Así que pueden optar ustedes por algún método de eso. O la ecuación de CAP, que es una ecuación de aproximación con senos y cosenos, o el circuito equivalente. Si aplican el circuito equivalente, para eso lo estuvimos obteniendo, es para calcular estas tensiones de alimentación o de caída correspondientes del circuito equivalente sobre la carga. Debe haber una carga. ¿Dónde está la carga? Aquí, lo ha dicho en el punto A. Tenemos rendimiento a plena carga, es decir, que consume la corriente nominal. Sin embargo, el elemento causa un factor de potencia 0,8, ¿no? Causa un factor de potencia 0,8 en retraso. En retraso es evidente que tiene un componente inductivo, ¿no? Y si tiene un coseno de 0,8 no puede ser solamente inductivo, tiene un RL. Ese RL lo pueden ustedes encontrar al sacar a plena carga la Z equivalente de plena carga en esa tensión, en esa corriente, con ese retraso de 0,8. De coseno de phi de 0,8, perdón. Bueno, hemos charlado ya. ¿Qué teníamos? Una estrella en el primario. Así que no son 1.000 voltios. Son 1.000 voltios en raíz de 3. Un triángulo en el secundario. Son 100 voltios tensión de línea. Tensión de línea, 100 voltios. Potencias, dos potencias. Método de los dos batímetros. Se suman, como una es negativa, darán una diferencia. Y esa potencia es trifásica, ¿no? Es la potencia de las tres fases a la vez. Habrá que dividir en tres si ustedes quieren la que ocurre sobre un circuito equivalente. Eso es lo que sucedía en este caso. Yo encontré solo el tercio de potencia en el circuito equivalente, ¿sí? No se asusten, es el tercio que corresponde de la potencia, aquí 50 vatios para 150 vatios que debía dar, y aquí 66 para 200 vatios que debía dar, ¿no? ¿Qué otro detalle? Bueno, este es el esquema del corto. Ha sido hecho en baja tensión, ¿era este? Sí, baja tensión. El corto estaba hecho del lado de la estrecha. ¿Qué otro detalle? Este otro, el 321.
A ver. Tenemos un DI11. Es decir que, bueno, no sé si está dibujado. Sí está dibujado aquí. Tenemos un triángulo en la entrada y una estrella en la salida. ¿Sí? Pueden ustedes simplificar los cálculos si hacen una estrella a estrella para no tener que hacer las conversiones después. Entonces convierten ese triángulo de entrada en una estrella. Tienen que encontrar los valores correspondientes para que conserve la potencia y el factor de transformación es el que corresponde a estrella a estrella, ¿no? Es el que corresponde a estrella a estrella. Hecho eso, pueden seguir trabajando todo en estrella. ¿Y qué tenemos que encontrar? A ver. Bueno, tienen ustedes, en un punto tienen la carga y después hacen la corrección de los capacitores. ¿Qué más era? Autobomba. Bueno, tienen 3 resistencias de las líneas. Son distribuidas, pero aquí ya han sido concentradas en un valor 0,2 ohm en cada una de las conexiones. Para el circuito equivalente, que va a ser uno solo de ellos, de una sola fase, tienen ustedes, fíjense, una vez más, tienen que transformar este triángulo en una estrella. Tienen que transformar este triángulo de consumo en una estrella. ¿Cómo? Pueden usar ese programa de hace un rato que les he mostrado para verificar que lo han hecho bien. Pero en principio si tienen una carga Z6 con alguna fase, el tercio es lo que corresponde a una estrella. El tercio es lo que corresponde a una estrella. Así que sería un Z de 2 ohmios, ¿no? Z de 2 ohmios. Pueden verificarlo ustedes en el otro programa. Y entonces ahora tienen estrella en el primario, estrella en el secundario, estrella en la carga. Ahora ya pueden aislarse y tener solamente un circuito equivalente. ¿Sí? Un circuito equivalente simple, monofásico, con los valores del monofásico. ¿Sí? Guarda que acá tienen otra vez los 380. Los 380, si no me equivoco, deberían ser aquí los 220 que corresponden, ¿no? Por la raíz de 3. ¿Qué otro detalle? Bueno, aquí, fíjense que acá teníamos por dato la función porcentual de la prueba de cortocircuito. ¿Sí? Está dado en porcentuales la prueba de cortocircuito, ¿no? El epsilon CC o SC es el 10%, o sea que el 10% de la tensión, o sea, la tensión de cortocircuito ha sido del orden del 10% de la tensión nominal del lado que quieran. Si se van al secundario o se van al primario, en cualquiera de los dos lados debería ser del orden del 10%. Si es del orden del 10%, ustedes a partir de eso ya tienen la tensión de cortocircuito. ¿Sí? Para la XCC estamos diciendo lo mismo. Dice que porcentualmente es del 8%. Significa que la tensión de la XCC sobre la tensión nominal del lado que corresponda es del orden del 8%. Despejan adecuadamente y obtienen ustedes la tensión correspondiente. Con esas tensiones, ¿qué hay que encontrar? RCC y XCC, ¿sí? Bueno, hay una de ellas que no es directa porque tienen sería la ZCC. Tendrían que sacar la RCC a partir de la diferencia que corresponde a cuadrática, ¿no? ¿Qué otro detalle? Se desprecia la rama paralela. No tenemos en cuenta, entonces nuestro circuito equivalente tiene solo 2 componentes, RCC y XCC. Es mucho más simple todavía, ¿sí? Mucho más simple todavía. Los 100 kVA ocurren de los dos lados, así que a partir de eso sacarán las corrientes nominales que tenga según primario o según secundario, ¿no? ¿Qué otro detalle? Dice, tensión secundaria de línea en bornes del secundario del transformador y tensión en bornes del grupo motobomba. El grupo motobomba se supone que es esto. Si la red de distribución en alta tensión tiene una tensión constante de 15 kilos. ¿Sí? Si tienen 15 kilos, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? 15 kilos de este lado, ¿era así? 15 kilos. Ahí me perdí. Sí, 15 kilos, 380. Bueno, tienen 15 kilos aquí. ¿Sí? Fíjense que los 15 kilos sí actúan sobre el triángulo de manera directa, porque tienen, sobre el triángulo. ¿Sí? Pueden ustedes sacar el equivalente de estrella, que será los 15 kilos en raíz de 3, ¿no? Pero el asunto es del otro lado. Si tenemos 15 kilos aquí tendremos los 380 entre fase y fase, ¿sí? Es decir, tensión de línea, serán los 220 de una fase. ¿Qué tensión llega a la motobomba?
¿Es esa la pregunta o una cosa parecida, no? A ver, ya me perdí yo. Tensión secundaria en línea de bordes del secundario del transformador. Y tensión en bornes del grupo motobomba, efectivamente. Entonces, ¿qué tensión tenemos si aquí tenemos 15 kilovoltios? Bueno, hacen ustedes las cuentas, tienen el circuito equivalente de por medio, caen las tensiones, aquí va a haber 220 menos un poquito. ¿Sí? 220 menos un poquito, en una fase, ¿no? Después todavía tiene que caer la tensión en 0,2 ohmios y todavía tiene que caer en el 2 ohmios de la Z. Bueno, esas caídas de tensión les va a decir que la tensión sobre el grupo motobomba es de un cierto valor. Guarda que hay que transformarlo de nuevo a triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo motobomba tiene cada resistencia equivalente, la tiene conectada en línea, ¿no? Entre fase y fase. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa al final? Rendimiento, bueno, el rendimiento se calcula por la fórmula que corresponde. Sí, para corregir el FDP, bueno, se conecta de pronto a la batería de condensadores. Así que la batería de condensadores habrá que calcular la correspondiente reactancia capacitiva de esto por fase. Fíjense que por fortuna ahí están conectados en estrella, así que lo único que tienen que hacer es sumar estas cargas y tienen esta carga en paralelo con la carga de la estrella equivalente de este. Hacen el paralelo que corresponda y van a obtener los valores que se piden. ¿Sí? ¿Cuál será la nueva tensión? Bueno, la tensión que caiga en el nuevo circuito con esas cargas agregadas. ¿Sí? El 322, bueno, hay una parte que dice de conectar un transformador en paralelo. Bueno, esa parte no hace falta hacerla. Si la aprenden, mejor, pero no hace falta por ahora. ¿Qué tenemos? Un transformador trifásico de 250 kilovoltamperes, conexión I y 0. Bueno, esto simplifica un poco las cosas porque solo tenemos que transformar los dos lados a tensiones de estrella. Entonces, ¿qué tensiones hay en los dos lados según corresponde? 15 kilos en raíz de 3 y 380 en raíz de 3, que nos da el 220. ¿Es así o nos da el 230? Me he olvidado, ¿no? 380 dividido raíz de 3. No, 220, 219 con decimales. Así que nos queda 15 kilos en raíz de 3, no sé cuánto da, y 380 para la estrella nos daría un 220 voltios. Otra vez tenemos las referencias en porcentuales. ¿Los porcentuales qué significan? Del lado que sea que tomen el corto, guarda con eso, tendrán que utilizar ustedes 10% para la corriente de corto y para la corriente del XCC del orden del 8%. ¿Por qué la corriente, la tensión? La tensión del XCC y no la tensión del RCC. ¿Por qué se da la del XCC y no del RCC? Bueno, en general porque algunas mediciones se pueden hacer de esa manera, de manera directa sobre las bobinas, ¿sí? De todos modos, hay que hacer el circuito equivalente, o mejor dicho, obtenerlo a partir de esa equivalencia, lo que cae en RCC. Una vez que ustedes obtengan lo que cae en RCC y lo que cae en XCC, multiplican por las corrientes que los circulan, que son en este caso las nominales, y van a obtener el RCC y el XCC correspondiente. Una vez más, circuito equivalente que tiene dos componentes, RCC e XCC. ¿Qué nos piden? Calcule parámetros, bueno, ya está. Si la tensión compuesta de línea en el secundario es de 380 y se conecta al transformador una carga en estrella de 15 ohmios y 60 grados de fase, ¿cuál es la tensión compuesta que debe aplicarse el primario para que la tensión secundaria permanezca en 380? Bueno, 380 sobre la carga nos dice que tiene que haber, ¿no? A ver. ¿Sí? 380 sobre la carga, hay que conectar todo el circuito equivalente y la carga misma, ¿sí? Y comenzar hacia atrás. ¿Cuánto cae en cada uno de ellos? Bueno, hacen toda la suma de tensiones y sacan ustedes la tensión incógnita, que es la tensión del primario. No se olviden de reflejar, están en el secundario, deben reflejar el primario, ¿no? Usen el M correspondientemente, ¿no? M multiplica por la tensión, divide las corrientes y multiplica por... se me olvidó. Divide o multiplica cuadráticamente para las impedancias. Se me olvidó de qué lado, pero no se olviden de que es M cuadrado para las impedancias, ¿no? Bueno, ¿qué otro detalle? Rendimiento, bueno, se aplica la función de rendimiento. Y lo de conectar en paralelo, no va. ¿Sí?
Ese sería el esquema en principio de cómo encarar estos problemas, si acaso no lo han resuelto ya, o si quisieran verificar lo hecho. Repito, que para verificar lo hecho, la única parte incómoda sería la transformación triángulos estrellas que haya en cada uno de los problemas. Resuelvan esa parte con prolijidad para que tengan las tensiones que corresponda o las corrientes que corresponda tratar en cada caso. Recuerden que cuando se habla de un transformador y les dan los datos, dicen 100 kilovoltamperes, 400 voltios, 6.600 voltios, están hablando de tensiones de línea. Las tensiones de línea que son entre fase y fase. Miren las medidas en nuestros problemas, les muestra cómo se las mide y se las mide siempre entre fase y fase. ¿Sí? Es decir, que deberán escalarlas si quieren ustedes referirlas a una estrella. Si están en un triángulo, bueno, si tienen que referirlo a una estrella, va a convenir también transformarlo en estrella. Y si estuvieran en triángulo, en principio podrían tratarlo sin mayor problema de manera directa. ¿Sí? El circuito equivalente, de todos modos, sale una vez quitando la parte trifase, se quedan con un equivalente solo de una fase y por lo tanto ahí aplican lo que ya hemos hecho con transformador. Encontrar los parámetros. En algunos casos puede estar completo como vacío y corto, y en otros casos, como en los siguientes problemas, solo figura sería el equivalente de cortocircuito. ¿Sí? Solo el equivalente de cortocircuito, que es no la rama paralela. ¿Sí? La rama paralela es la de vacío, la rama en serie es la de cortocircuito. ¿Qué otro detalle había? Bueno, aprovechense de las herramientas esas para verificar, especialmente la del circuito equivalente transformador, haciendo algo de este estilo. ¿Sí? Algo de este estilo. No se olviden de, en principio, repartir en primario y secundario su RCC y XCC para que, bueno, este simulador funcione mejor. Si acaso lo concéntrenlo en el secundario y no en el primario en este esquema, ¿no? Y si ustedes ponen tensiones de alimentación, pongan la tensión de alimentación que corresponde. Si han reflejado todo el primario, fíjense que la tensión del corto o de vacío tiene que ser la correspondiente de una estrella, ¿no? Y la potencia que van a encontrar, ¿cuál es? La del tercio, porque están haciendo solo el modelo equivalente de una fase en estrella, ¿sí? Para los cortos, ¿cómo hacen? Ponen un 0. Para los circuitos abiertos, ponen un número muy grande. Escriban un número muy grande aquí y tienen un equivalente suficiente de un circuito abierto. ¿Qué otro detalle había? Bueno, verifiquen las corrientes. Aquí las corrientes son resultantes en la simulación, así que pueden verificar las corrientes, ¿sí? La corriente que hay en el secundario o la corriente reflejada al primario, la prima, ¿no? Ahora, ¿pueden intercambiar primario con secundario? Claro que sí, pero recuerden que esto está siempre hablando de primario y secundario así. Si ustedes reflejan todo el secundario, bueno, el primario va a resultar ser el secundario de este circuito cargado adecuadamente, ¿no? Guarda con eso. ¿Qué otro detalle había? Bueno, eso en principio. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún detalle? ¿Alguna pregunta de otros temas? ¿Temas pendientes? A ver, ¿dónde estaba el chat? Bueno, si esta es la primera clase a la que asiste quien pregunta, sí, hay que enviar los ladder. No solo los ladder, sino los COD y los SIM. Así que traten de usar un zip o un RAR. La captura es para el documento. Para quien no lo sepa, también tienen que entregar un documento en el que hacen las capturas de los circuitos solución. ¿Sí? No de la simulación, sí del circuito solución. Ensayo de vacío lo hice poniendo la potencia igual a 0. Potencia igual a 0. No me doy cuenta, Ángelo, qué quieres decir con poner la potencia a 0.
Veamos, vos decís en el circuito del aula Moisa. Déjame ver. Potencia. ¿Dónde modificás vos la potencia aquí? Aquí en este PC. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, a ver, no sé si el equivalente este era el de corto, ¿era? Selección de datos del secundario, de acuerdo. Sí, 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 estos No, también son profe, editables. ahí Sí. arriba donde dice selección de datos de secundario, que dice impedancia Ah, de Z'(T), ahí le deja sí, poner los datos de la potencia de la carga. Y ahí lo puedes modificar para poner la potencia 0. cierto, sí. Bueno, no lo tengo abierto yo ahora, pero si uno le cambia los parámetros, a ver si me abre ahí. Ahí está. Claro, aquí yo elegí el Z, sí, cierto. Si uno en cambio aquí carga potencias, uno elige la potencia de la carga directamente. Sí que es otro método. Eso es, bueno, si la referencia fuera poner la potencia de la carga. Ángelo dice que usando esto de la potencia, él pone una potencia de 0, ¿era no, Ángelo? 0 de potencia de consumo de carga, equivalente a poner una impedancia altísima que no consume nada. ¿Sí? Potencia de la carga, 0. ¿Sí? Un método también muy directo, tal vez mejor que el otro que había sugerido yo. Sí, igual de todas formas te deja poner infinito como carga. INF y te lo toma como si fuera infinito. Ah, sí, porque creo que es la notación, me parece que esta es la de LabVIEW, ¿no? Creo que están hechos con LabVIEW, y en LabVIEW el inf ese, Sí. creo que es así, pero no lo he verificado, no había usado el inf yo. Bueno, buen dato. ¿Qué otro detalle? Sí, claro, se podrían usar todos los simuladores, o no te lo puedo impedir, así que no tengo inconveniente en que se use. Ah, que tienen que bajarse en el Moisam. ¿Dónde está esa cosa? ¿Se ve ahí la navegación? Aquí creo que será trifásicos, circuitos trifásicos. Entonces son dos distintos, no sé por qué no son modificables, pero bueno, el autor hace lo que le parece. Están muy lindos estos programas e incluso hay un laboratorio remoto. Este es un laboratorio que tienen en línea, miren. Uno viene aquí, eso me hubiera gustado comprobar, si alguien puede entrar. Dice aquí que yo estoy modificando un laboratorio remoto, que no es una simulación. Y tengo la opción de conectar cargas, fíjense que aquí yo le conecto una R, con una L o con una C. Entonces, si le conecto todo, ahí está conectado todo, puedo ver, bueno, las variaciones correspondientes, tensión, corriente. Lo que me intriga es que, bueno, por un lado tal vez sea ahora la madrugada en España, donde está residente este software y este hardware. Lo que me intriga es si alguno de ustedes toca esto mientras yo estoy mirando. ¿Alguien podría entrar? Es labmono.aulamoisan.es. Yo he dejado las tres conectadas, creo que las tres conectadas. Me gustaría que alguien entre y la desconecte una al menos a ver si yo puedo verlo. Eso me intriga porque dice que es un laboratorio y no sé cómo hacen para actuar ante diferentes personas que están queriendo tocar aquí los RLC y otra carga más. Bueno, de todos modos decíamos, el que dice trifásicos de software habla Moisan trifásicos contiene los dos programas, el de estrella y el de triángulo. ¿Sí? Ahí van a poder comprobar si las cargas que ustedes han determinado o la equivalencia que ustedes han encontrado está dando el valor correcto. Pueden modificar tensiones, pueden modificar cargas y no lo verifiqué mucho más. Creo que la corriente no. ¿Sí? La corriente creo que es resultante. ¿Alguien ha entrado aquí? Yo estoy entrando, pero me está cargando todavía, está como media lenta la página. Bueno, bueno, avísame después si estás Ahí ahí. estoy cambiando y no, Yo cambié uno, no me profe. aparece. Qué raro, che. Yo cambié el primero. Ajá.
no lo veo actualizar en mi página, tal vez lo están viendo ustedes también, ¿no? En mi página. Y bueno, tal vez sean estos desapariciones de los azules que hay ahí, Profe, yo cuando entro aparecen todos apagados. todos apagados. Bueno, está extraño, es interesante si realmente esto es no un simulador, sino unos elementos que podemos controlar a distancia de un laboratorio remoto que han dejado. Este es un hombre de una universidad en España. Y bueno, se supone que ha dejado un laboratorio en el cual estamos actuando al menos sobre las cargas. Entiendo yo que es eso. Aquí se ha hecho un despiole aquí de gráficas. No estoy seguro de que si no es la actuación que estoy teniendo yo o la que ustedes están haciendo mediante intervención. Como no me muestran, no lo sé todavía. Bueno, otro día vamos a verificar eso. Y puede ser que la gráfica se esté actualizando y no las medidas. Sí, es bastante probable eso, porque acá se ha vuelto un desorden de consumos, que sería, a ver, la tensión. Fíjense que hay unos muestreos muy raros ahí. La corriente, bueno, tiene dos componentes. Una debe ser del L, mejor dicho, del LC. Está el componente montado sobre la fundamental. Y lo otro no estoy seguro. Pueden ser las actuaciones de varias personas a la vez, supongo yo. Pero estaba interesante en el sentido de saber que es un laboratorio directo que uno puede evaluar y controlar, ¿no? Está bastante simple, pero muy interesante si lo han dejado en línea. Bueno, de todos modos, aquí hay mucho software del aula Moisan. No los he probado todos. Hay, por ejemplo, uno muy interesante del estudio del cortocircuito. Lo he bajado, pero no he tenido tiempo de verificarlo. Creo que es el estudio del cortocircuito dinámico. Es decir, del cortocircuito a tensión completa, ¿no? A tensión plena. Hay algunas otras, estudios de las sobretensiones de rotura de neutro y sobretensión de apertura de circuito. Eso es muy interesante en cargas muy grandes, porque uno dice, bueno, yo abro y ya está. No, está todo lo que veíamos recién, por ejemplo, en esas curvas, ¿no? Hay una interacción propia de los diferenciales de corriente o los diferenciales de tensión que van a dar una irregularidad muy grande, ¿no? Bueno, son cosas que se presentan especialmente en estos circuitos en los cuales hay que conectar o reconectar. ¿Se acuerdan? El paralelo de transformadores del que hablan estos circuitos, estos problemas, digo, son cosas como esas, ¿no? El instante en que lo vamos a hacer, no darán un pico de tensión que nos reviente aquí todo, o la desconexión de una fuente. ¿Va a provocar el efecto justo o hará que se caiga todo el sistema? Bueno, son cosas que se estudian mediante estas simulaciones para que EPEC las típicos o valores posibles. Ya vemos cómo. Y si no, en su defecto, bueno, algún par de problemas para resolver, que ustedes hagan una hojita, le sacan una buena foto y me la subirán al Classroom o cosa equivalente. En principio voy a usar Classroom, no Moodle, porque me tengo que poner a aprender o construir todo de nuevo y no tengo tiempo. Todas las clases se han transformado en, bueno, estas conferencias que supongo que cuando estamos en clases presenciales improvisamos un poco más, y en este caso no podemos improvisar mucho porque el tiempo es escaso, así que tenemos que tener mejor preparadas los materiales y las clases, ¿no? Aún así, seguramente habrá habido errores y cosas incompletas que hemos estado haciendo. Lamento y les pido disculpas, es lo que por ahora estoy logrando hacer. Por lo pronto, entonces nos vemos de acá a la semana que viene. Hay un feriado en lunes que por fortuna no nos afecta. Seguimos entonces repasando, consultando y viendo los temas que ya hemos visto. Cualquier cosa ustedes me consultan. Tal vez lo más directo es el correo electrónico, ¿sí? Si me llegan 40 consultas, bueno, voy a estar en la misma situación. Si llegan unas 5 o 10, capaz que les puedo responder. Así que aprovechen y consulten. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Chao, profe. Profe, nos vemos.